GeoPerú, distribuidor mayorista de equipos de topografía para Perú y América Latina, ahora en Cusco, a través de su distribuidor exclusivo, Zeos SRL. Trae lo más moderno en equipos de topografía en las marcas más prestigiosas a nivel mundial, como estaciones totales, teodolitos, niveles, GPS. 100% peruana para profesionales peruanos. Porque los profesionales trabajamos con GeoPerú y en Cusco, Zeos. Porque las grandes obras se hacen con el soporte de Zeos. Bien, en esta oportunidad vamos a conocer a este instrumento de última generación de tecnología de procedencia de Japón, el modelo ES105 de Topcon, y conocer sus virtudes externas en lo que corresponde a la parte física. En primer lugar, este instrumento cumple con la norma IP66, es un instrumento que está altamente protegido contra el polvo y la humedad, puede trabajar en temperaturas de menos 20 grados a más de 50 grados sin ningún inconveniente. Vamos a ver que este equipo trabaja con una batería que tiene una duración de 36 horas de uso continuo, la que nosotros insertamos tomando en cuenta los pines hacia la parte inferior, con orientación a la base nivelante, insertamos y desplegamos hacia abajo y cerramos el drag. Luego vamos a observar, en este caso el objetivo, ya un diseño micro, con el que cuenta con dos señales de referencia, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Así lo mismo, cuenta con una antena para la comunicación Bluetooth, y este instrumento cuenta con el sistema de seguridad. En este caso, Topcon ha desarrollado esta tecnología con la finalidad de que el usuario pueda tener la ventaja de poder recuperar su equipo en el tiempo. El equipo cuenta ya con un sistema de receptor satelital, con el cual esta tecnología tendrá también el uso como tal. Bien, conoceremos en este frente el tornillo tangencial vertical, el tornillo tangencial horizontal, el enfoque de campo, el ocular con la que nosotros estaremos alineando la línea estadimétrica, la pantalla electrónica, gráfica, con teclado alfanumérico, de 2 pantallas el instrumento, cuenta con plomada láser y sus accesorios como la base nivelante y el trípode, que son parte pues del equipo. Así lo mismo vamos a observar en este caso el case, donde nosotros vamos a insertar la memoria USB con una capacidad para poder almacenar 4 GB de información. En puntos vamos a hablar aproximadamente de más de 450.000, y la memoria interna del instrumento cuenta con una capacidad de almacenamiento de 10.000 puntos. Este instrumento, adicional a la USB que nosotros hemos colocado de 4 GB, puede soportar hasta 8 GB su capacidad. Por otra parte, tenemos ya la nomenclatura electrónica, que para operar el equipo debemos de conocer lo siguiente: la tecla del encendido, la siguiente tecla es la iluminación de la pantalla, la tercera tecla es una tecla que nos va a interconectar con el menú interno, pero además de esto nos sirve para poder configurar parámetros tanto en el modo de distancia como también para poder seleccionar el estado en el que se encuentra el nivel en el proceso de trabajo, como nivelación, posición en la línea vertical, para también nosotros poder configurar, en este caso, la activación de la guía para poder hacer el trabajo de replanteo con mayor facilidad, o así lo mismo activar el láser para poder proyectar referencia en interiores. Luego vamos a observar 12 teclados alfanuméricos con las que también tenemos referencia de símbolos. Asimismo vamos a observar teclas del F1, F2, F3 y F4, que son las teclas de función que son asignadas internamente en el sistema para poder tener aplicación, y luego poder tener también referencia de 3 páginas o pantallas con la cual nosotros vamos a trabajar en el campo. Así lo mismo, estas teclas son comandadas por la tecla FU, con la cual nosotros, presionando esta tecla, podremos cambiar a las páginas referidas anteriormente. Luego tenemos la tecla Shift, que esta tecla nos permite a nosotros, en el modo de medición, adicionar letras en mayúsculas e en minúsculas, o también como números, o en el modo de medición poder cambiar modo de distancia, ya que el instrumento puede medir distancia con prisma, sin prisma o con diana reflectante. La siguiente tecla BS nos permite borrar aquellos dígitos, ya sean números o letras, que podamos haber anexado y que nos equivocamos,
Entonces con esta tecla nosotros vamos a borrar dicha información. Luego tenemos la tecla del Escape, con la cual nosotros podemos regresar a la pantalla anterior. Finalmente tenemos acá dos teclas, en este caso es el cursor, que tiene los indicadores para poder navegar hacia arriba o hacia abajo, o con las flechas hacia la izquierda, hacia la derecha, nos permite a nosotros configurar los parámetros de acuerdo a los elementos con los que nosotros queramos trabajar. Y por último la tecla Enter. La tecla Enter es para poder confirmar la información, sea asignada, tomada o seleccionada internamente. Como el instrumento es de doble pantalla, en ambas pantallas la nomenclatura electrónica es por igual, cumplen las mismas funciones, tienen las mismas atribuciones. Adicionalmente, la estación total tiene un teclado que está al lado derecho de la fase 1. Este teclado a nosotros nos permite hacer una grabación continua de puntos, dado que nos permite facilitar, en este caso el operador, de estar con el ojo en el objetivo y poder hacer un seguimiento de rastreo, sobre todo muy importante para los levantamientos por radiación, y hacer un trabajo con mayor eficiencia y rapidez. Esto es la referencia general del instrumento, digamos, en la parte externa. Repito, este instrumento puede medir distancia con un solo prisma hasta 5 kilómetros de distancia, sin prisma hasta 500 metros de distancia. Por otra parte, su memoria interna, repito, en este caso tiene una capacidad para poder almacenar 10.000 puntos, y en la memoria externa para poder almacenar 450.000 puntos con una memoria con una capacidad de 4 GB. Bien, para iniciar un trabajo con este instrumento, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, después de habernos estacionado sobre el trípode, después de haber nivelado el instrumento, es prender el instrumento con la teclada de encendido. Estamos viendo en este caso el instrumento, lo que nos indica en una primera proyección es el estado de nivelación. Verán ustedes que en este caso el cursor está en el punto centro, tenemos la proyección de nivelación en Y como también en X, y los valores de nivelación que nos indica. La recomendación en este caso para iniciar un trabajo debe ser que el rango de nivelación debe estar en menos 5 segundos. Y luego, para poder proyectar la plomada láser, vamos a presionar la tecla F2. Y vamos a observar en la parte inferior, ya vamos a ver que ya el puntero láser o la plomada láser ya está fijando en el piso la referencia de la proyección vertical del instrumento después de la nivelación. Una vez habiéndose posesionado y estacionado debidamente y estando nivelado debidamente, estado proyectado debidamente el instrumento en la posición de línea vertical, indicamos con la tecla F1 OK, admitiendo de que los segundos indicados son la tolerancia que el instrumento tomará en cuenta para los trabajos que vamos a realizar en el campo. Bien, en este momento el instrumento nos está mostrando la pantalla de medición, con la cual nosotros vamos a poder observar en la parte superior ppm, que significa parámetro de partes por millón, que en este momento no tiene valor. Luego tenemos los símbolos, que en este caso nos está indicando que el instrumento medirá con la opción sin prisma. Al lado derecho el estado de la batería, en la parte inferior nos muestra el símbolo de compensación o nivelación, y en la parte inferior de ella nos muestra la página en la que se encuentra en este momento el instrumento. Estas teclas de función son comandadas con la tecla FUN. Presiono esta tecla y voy a pasar a la siguiente pantalla, y estoy ahorita en la pantalla número 3. Presiono la tecla FUN y pasaré a la pantalla número 1. Entonces, en cada una de las teclas de función están asignadas aplicaciones. Por citar un ejemplo, en esta pantalla, en F1 está indicado para hacer mediciones, en F2 está para poder observar las 3 distancias, en F3 está para poder indicar el cero horizontal, F4 está indicado para que nosotros podamos hacer el levantamiento en base a coordenadas. ¿Cómo iniciamos un trabajo con este maravilloso instrumento? De la siguiente manera: presionamos la tecla Escape en esta pantalla y vamos a pasar a la pantalla principal, donde vamos a observar el modelo del instrumento, el número de serie del instrumento, la versión operativa, y así lo mismo un título de trabajo, y donde están
en las 4 teclas de función las siguientes aplicaciones. Observación, con la que nosotros pasaremos a la pantalla de medición. F2, donde nos indica USB, con la cual nosotros podremos configurar para poder hacer la transferencia de información desde la memoria interna a la memoria USB. F3, donde nos indica dato, con el cual nosotros seleccionaremos el trabajo o la carpeta donde vamos a almacenar nuestra información de levantamiento. Y F4, la configuración del instrumento. En este caso, antes de iniciar un levantamiento, vamos a ver la opción de configuración. Y para eso vamos a presionar la tecla F4. Primer punto a observar, condición de observación. Hago un enter en ella y voy a ver que en el modo de distancia está configurado en distancia para observar la distancia geométrica. Luego tenemos la referencia a la distancia horizontal debe estar proyectada en forma de la Tierra. La compensación del limbo horizontal y vertical debe estar activado. Luego tenemos la corrección de colimación, que también debe estar activado. Luego también tenemos, en este caso, la corrección de la refracción con la curvatura terrestre, que está en la proyección de 0.142. Esto significa que el instrumento puede hacer esta corrección de 0 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Pero si estuviésemos mayor a esa cota, con el cursor hacia la derecha presionamos al siguiente coeficiente, que es 0.20, con el cual podremos trabajar de 2000 metros a más. La corrección con referencia al nivel del mar está en no. La orientación del limbo vertical está indicado al cenit, o sea 0 arriba. El formato de recopilación de coordenadas está en norte, este y cota. La resolución angular está al segundo. El modo de diana está activada. Así lo mismo, el desplazamiento de ángulo vertical también está fijo. Acá el incremento de los puntos de estación está indicando que a partir de 100, vamos a indicarle a partir de 1 en adelante. Hacemos un enter y la observación manual del limbo vertical debe estar en no. Hacemos un enter y pasamos a la siguiente, configuración del instrumento. El instrumento se apagará 30 minutos después de haberse presionado la última tecla. Luego, en este caso el retículo está iluminado con la intensidad de luz 0, pero nosotros podemos indicarle, digamos, una mayor referencia si es que estamos trabajando, vamos a decir, en un momento bastante de presencia solar bastante fuerte, bastante claro el día, para poder nosotros observar a mayor distancia nuestro objetivo. Luego tenemos el contraste, en este caso se refiere a la resolución de la pantalla con la nitidez que queremos observar. Luego tenemos la opción resumir, que está activado. El modo de medición de distancia electrónica está libre. En este caso la intensidad de la luz guía está en 1. Y bien, y hemos configurado en este caso la constante del instrumento. Vamos a pasar a la configuración de comunicación. En cuanto a la constante de comunicación, tenemos la opción sin cable, está en no. Tenemos la velocidad de transferencia, debe estar en 38.400 bits por segundo. Luego tenemos data bits de 8, la paridad debe estar en ninguno. El bit de paro debe estar en 1 bit, ¿no? Luego en lo que es compensación debe estar en no. La recopilación de información ACK o NK debe estar en sí. Y también la activación de la señal de puntería láser o también de la guía debe estar en sí. Y el modo de formato debe estar en el modo de formato ACK debe estar en estándar. Por lo tanto, indico enter acá. Vamos a pasar a la opción de unidades. En unidades, la temperatura va a ser indicada por grados centígrados. En cuanto a la presión atmosférica, debe estar indicada por milímetro de mercurio por pulgada cuadrada. En lo que corresponde a ángulo, debe ser la lectura en grados y distancia en metros. Enter acá. Este instrumento tiene una gran ventaja también para el usuario, dado que nos permite configurar las teclas de función que tenemos con asignaciones que vienen, vamos a decir, de la fábrica como una propuesta, pero eso no significa que eso sea el definitivo. Nosotros con esta opción podemos configurar nuestro instrumento de acuerdo a nuestra necesidad de trabajo. Decimos enter, luego pasamos a la opción de definir, también le decimos enter y vamos a observar donde está titilando el cursor
es la página número 1 o pantalla 1. La siguiente, donde está el menú, es la pantalla número 2, y donde está MDR es la pantalla número 3. Verán que hay funciones asignadas en referencia a cada tecla de función. Entonces, si yo deseo cambiarle función con el cursor a la tecla, digamos en la función del teclado que nosotros hemos indicado, y con el cursor hacia abajo podemos cambiar la asignación que existe, ¿no?, de las diferentes aplicaciones dentro de la memoria del instrumento, y determinamos un tipo de configuración para un tipo de trabajo, y eso nos permite a nosotros, los operadores, tener una autonomía personalizada en lo que corresponde a aplicación con este instrumento en el campo. Es más, yo puedo hacer una configuración solo para levantamiento, y esta información le digo OK, y lo voy a almacenar en registro, le hago un Enter y selecciono el usuario 1, pero como ustedes verán, hay también usuario 2, entonces yo puedo hacer otra configuración y poder almacenar en usuario 2, por citar, para aplicación de replanteos. Pues bien, con Escape salgo a la pantalla anterior. Por otra parte, el instrumento también me permite anexar una clave, digo Enter en ella. Yo para anexar, de acuerdo a lo que me indica el instrumento, debo de ingresar la clave antigua. En este caso solamente le digo Enter, y luego el instrumento me pide que yo ingrese la clave nueva, ¿no? Y una vez haber indicado la clave, hago un Enter, el instrumento me bajará a la siguiente pantalla, y luego le hago la misma configuración, en este caso de la clave asignada en la ventana anterior, y luego le digo Enter. Posteriormente hacemos un Escape, y luego podemos actualizar la fecha y hora haciendo un Enter, ¿no? Entonces están viendo ahora, dice 05-24 de 2013, y la hora que dice 16:01:08. Hago un Enter, y luego vamos a ir a la opción T-Shield. Esta opción T-Shield no es otra cosa que un sistema de seguridad que cuenta del instrumento, y que viene configurado para que nosotros tengamos la autonomía de control del instrumento, para seguridad y para control de trabajo. Voy a hacer Escape y voy a venir ya, en este caso, nuevamente a la pantalla principal, después de haber terminado con configuración, y presionar la tecla F3 donde indica dato. Vamos ya a configurar el instrumento o darle parámetros para iniciar un trabajo. Hemos entrado a dato, y lo que vemos primero es dato, trabajo, datos conocidos y códigos. Entonces primero hago un Enter acá en trabajo, luego voy a la opción de selección trabajo y hago un Enter, y voy a lista con F1 y selecciono, en este caso, el job que no tenga ninguna información, y en esta oportunidad voy a seleccionar job 2, hago un Enter, hago otro Enter, voy nuevamente a lista, voy a seleccionar job 2, hago un Enter. En este caso hay que tomar mucho en cuenta lo siguiente: nosotros hemos seleccionado el job 2, vamos a indicar en la primera ventana, y luego debemos de seleccionar también para la segunda ventana job 2. ¿Por qué? En el primer caso es para que nosotros podamos almacenar la información de la recopilación que vamos a hacer en el campo, y en la siguiente ventana es para la apertura, que nosotros, trabajando en ese archivo, podamos seleccionar la información para los puntos de cambio. ¿Qué sucedería si nosotros estamos trabajando, digamos, almacenando la información en job 2 y la ventana inferior está en job 1? Podamos nosotros haber concedido en los números de punto, y por lo tanto, para hacer nuestros cambios de estación, vamos a jalar la información de job 1 más no de job 2, y por lo tanto, al momento de hacer el cálculo, pues el instrumento nos va a indicar que si nosotros, habiendo hecho un trabajo en antes y estamos aquí en Cusco, por citar un ejemplo, vamos a estar pues con una proyección de nuestra vista atrás a más de 20 o 30 kilómetros de radio, y eso definitivamente no va a contrastar con el terreno. Para no tener ese tipo de equivocaciones, es que nosotros tenemos que siempre, al momento de iniciar un trabajo, indicar. Si seleccionamos job 5, abajo debe también de indicar job 5, job 10, job 10. Una vez que nosotros hayamos configurado el archivo donde vamos a almacenar nuestra información, presionamos la tecla Escape por 3 veces. 1, 2, 3. Bien, ahora estamos en la pantalla de aplicación, en la pantalla principal. Luego vamos a observar con la tecla F1 y pasando con ella al modo de medición. En este caso el instrumento nos está mostrando por defecto la pantalla número 1.
nosotros con la tecla FU pasamos a la pantalla número 3 y vamos a seleccionar la opción F3, en este caso topo. Bien, el instrumento en esta opción nos indica que nosotros tenemos que ingresar el punto de estación. Luego también el instrumento nos indica el punto de referencia. Una vez anexados esos dos datos, nosotros podemos hacer un levantamiento solo por ángulos, podemos hacer un levantamiento solo por distancia, podemos recopilar datos de coordenadas, podemos nosotros recopilar también distancia más coordenadas, podemos nosotros anexar una nota en un trabajo. Puedo citar un ejemplo. Estamos haciendo un levantamiento por radiación para hacer el trazo de una carretera y nos encontramos en una zona donde observamos que hay falla geológica. Entonces yo puedo indicar una nota en que el punto 125 a 135 corresponde a una zona de falla geológica. Y esta información servirá para que en gabinete se pueda informar al ingeniero responsable de evaluación de suelos y pueda hacer pues el trabajo de evaluación en el campo. Así lo mismo, la otra opción nos permite ver en in situ los puntos que nosotros estamos almacenando en la memoria y luego tenemos la opción para poder borrar los puntos que no son necesarios. Bueno, regresamos al primer punto. En este caso, ingresar los datos del punto de estación. Hacemos un enter acá y nosotros acá vamos a anexar información. Si tuviésemos coordenadas absolutas y las tenemos, dichos datos nosotros vamos a ingresar. En esta oportunidad voy a ingresar valores como ejemplo. Voy a indicar que mi norte va a ser 10.000. Hago un enter. Voy a indicar que mi este va a ser 5.000. Hago un enter. Y voy a indicar que mi cota es de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Hago un enter. Luego, el número de punto, en este caso voy a indicarle que es el 1. Me indica que debo de ingresar también la altura del instrumento. Y voy a indicar 1.5, ¿no? Para esto debo tener un flexómetro con el cual debo de hacer la medición. En esta línea nos indica la proyección horizontal y luego tenemos en este punto el punto centro del eje óptico. Bien, luego indicamos el código. En este caso el código es una estación, ¿cierto? La que nos vamos a indicar y ahorita estamos viendo que la pantalla de referencia está en 1 y voy a cambiar con la tecla Shift en letras para poder dar la denominación de estación. Listo, hago un enter acá. El instrumento me indica que debo indicar también el nombre del operador. En este caso voy a poner solamente las iniciales, ¿no? De S y J. Bien, sigo el enter. Vemos allí que indica el día que estamos iniciando el trabajo, la hora que estamos iniciando el trabajo, que el clima está en una condición fina, pero este instrumento también puede trabajar en las condiciones siguientes: cuando está nublado, cuando hay lluvia ligera, cuando hay lluvia ponderada, cuando hay nieve. En este momento estamos en una condición, vamos a decir, de clima no variada, estable, y por ende lo indico en fino. Luego bajamos a lo que es condición de viento. Acá indica que, digamos, está calmado, pero podemos trabajar, digamos, cuando hay un viento suave, ligero, fuerte y muy fuerte. Ahora le ponemos en calma porque estamos en esa condición. Sigo con el cursor hacia abajo y voy a ver el tema de temperatura y presión atmosférica. En este momento estaremos más o menos sobre 18 grados de temperatura. Hago un enter. En este caso la presión atmosférica me está refiriendo a que estoy en 760 metros en la unidad de milímetro de mercurio por pulgada cuadrada. Significa que esta referencia numérica o este valor es que yo estoy pues en 0 metros sobre el nivel del mar, pero yo he indicado que estoy a 3.200 sobre el nivel del mar. Por lo tanto, debo de hacer un cálculo y darle el parámetro correspondiente. Para esta cota es de 520 y hago un enter, con el cual el instrumento ya me calculó y ya me indicó ppm, ¿no? Y por lo tanto, una vez indicado esto, digo OK. Bien,
Con el cursor hacia abajo, ahora paso para poder anexar los datos del punto de referencia. Me pide por ángulo o coordenada. Yo le voy a indicar por coordenadas. Y me indica que ingrese los valores de la coordenada norte. Voy a indicar que norte es 10.001. Este es 5.001. Y voy a indicar que cota es de 3.201. Bien, entonces, una vez que he ingresado las tres referencias, le digo un OK, ¿no? Y el instrumento me indica que yo debo de fijarme a la referencia del punto de mi referencia, en este caso mi punto de vista atrás. Entonces yo hago de orientar el instrumento en esa proyección, y en esta proyección está mi prisma, y luego le digo registrar. Dicho sea de paso, el instrumento ya me ha calculado el azimut. Presiono la tecla F1, ¿no? El instrumento me indica que le indique la altura de prisma. Voy a indicar que la altura de prisma va a ser de 1,65 m, ¿no? Luego, que en este caso, este punto de referencia, o sea, en este caso el código ya no va a ser pues estación, sino va a ser referencia, lo borro con BS y ingreso, digamos, en este caso el dato que corresponde. Referencia. Con el cursor abajo voy a indicar que en este caso este punto